Vamos a leer y vamos a ir desgranando un poco, poco a poco esta historia. La viuda era viuda de un miembro de la comunidad, de un profeta, de un servidor de Dios. Y hermanos, en nuestra vida pasan crisis inesperadas. En este caso, esta mujer había quedado viuda. Y ustedes saben que en aquella época, el que sostenía el hogar normalmente era el hombre. El hombre era el que iba a trabajar. En aquella época la mujer trabajaba dentro de su casa, era ama de casa, criaba a los hijos. Pero esta viuda de repente se queda sin el hombre que traía el sustento a su casa. Y para colmo de males, parece que habían tenido algunos inconvenientes económicos, habían tenido que endeudarse. Dice la palabra que el acreedor viene y le dice, bueno, dame tus 2 hijos, me los voy a llevar de esclavos y de esta manera me vas a pagar la deuda. Esto que yo les cuento, aunque les parezca extraño, era común en esa época. Una forma como tenían las personas justamente de cobrarse, los acreedores de cobrarse la deuda, era justamente llevándose a personas de la familia como esclavos. Y qué situación difícil para esta mujer, ¿no? Y qué situación difícil nos plantea la vida a cada uno de nosotros muchas veces. Enfermedades, accidentes, esas 2 cosas ya me tocó vivir. Pérdidas económicas también, ¿no? ¿Quién no perdió económicamente en la Argentina, no? Estamos permanentemente afectados por situaciones de crisis. Es más, las crisis son muchas veces personales, me tocan a mí, te tocan a vos. A veces son globales, a veces son de una región, ¿no? A veces son de una zona, viene una sequía, una inundación, un terremoto, una guerra. La vida del hombre está llena de crisis. Es más, sin ir más lejos, la crisis de la adolescencia de tus hijos, ¿no? de mis hijos. Una crisis que convulsiona a la familia y hay que atravesarla. Y hay que vivirla y hay que pasarla. Es una crisis. Ahora, esta mujer estaba teniendo todo en su contra porque vivía en una cultura donde ella no tenía un oficio como hoy en día. Probablemente hoy en día, si el esposo muere, la esposa puede seguir trabajando porque tiene un oficio, una profesión, un trabajo. En aquella época eso no existía. Aparentemente tampoco tenían familia que pudieran ayudarles a solucionar el problema económico que tenían. Y llega esta situación, ¿no? Donde ella se ve en la encrucijada de tener que desarmar su familia y entregar a sus hijos para pagar la deuda. Y ella le dice al profeta Eliseo, usted sabe que él era fiel al Señor. Resulta ahora que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y hermanos, cuando el hombre está sin Dios, las crisis son tremendas. Cuando el hombre y la mujer están sin Dios, las crisis son a veces terminales, ¿no? A veces sentimos que la vida se termina. A veces sentimos que no hay recursos de ningún tipo. ¿De qué vamos a vivir? El miedo nos paraliza. Parece que todo se viene a pique, ¿no? Hace poco vivimos una crisis global. De repente, de un día para el otro no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Con nuestros trabajos, con nuestra vida común y habitual como la veníamos viviendo. Y empiezan a surgir un montón de preguntas, ¿no? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a subsistir? ¿Qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si mis hijos se van? Y ella hace una cosa inteligente. Esta mujer hace una cosa inteligente que nos enseña también a nosotros. No se queda sola con su problema. Busca al profeta Eliseo. Ella habrá pensado, tal vez preguntó, ¿quién me va a poder ayudar? Tal vez buscó por su cuenta y no consiguió a nadie. Y tal vez en su desesperación el único que le quedaba para ir a buscar era el profeta Eliseo. Y bueno, y fue a él, ¿no? Pero hay un dato que es importante. Cuando esta mujer fue a buscar al profeta Eliseo, en realidad no estaba buscando solamente al profeta Eliseo, estaba buscando la respuesta de Dios. Estaba buscando lo que probablemente Dios a través del profeta tenía para su vida. Y qué bueno es buscar ayuda en tiempos de crisis. Mirad, si tenés una crisis, no te quedes solo. Si tenés una crisis, no te aísles.
Muchas veces los seres humanos cuando tenemos crisis tendemos a aislarnos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No quiero que nadie se meta en mi vida, no quiero que nadie sepa nada de lo que me pasa, ¿no? Pero la Biblia nos dice que esta mujer acudió en busca del profeta. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está dispuesto a ayudarte. Él de alguna manera te va a ayudar. Esta mujer buscó al profeta, pero a través de su búsqueda del profeta estaba buscando una respuesta de Dios probablemente, porque sabía quién iba. Cuando tenés una crisis, no te quedes solo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios siempre está disponible para vos y para mí. La gracia de Dios siempre está disponible. ¿Y qué es gracia? ¿Saben? Una de las acepciones, una de las definiciones de cuando se intenta describir la gracia de Dios, se la define como el deseo irrefrenable de amar de parte de Dios. Es un deseo, usted vio cuando usted tiene un deseo, ¿no? Dice, tengo deseo de comerme un sándwich de milanesa. ¿Y qué pasa? Tenemos una forma de decir, se nos hace agua porque tenemos un deseo intenso, ¿no? Ahora, la palabra dice que la gracia de Dios es el deseo irrefrenable que nada puede frenar de amar a los demás y de amarnos a nosotros. Por eso la gracia de Dios siempre está disponible, ¿no? Y por eso es bueno cuando tenemos una situación siempre no quedarnos solos, porque Dios va a actuar. A veces la gente dice, bueno, pero yo no sé dónde está Dios. ¿Sabe dónde está Dios? En tu hermano. Dios está en otra persona. Dios está en los ángeles que manda a tu vida a ministrarte, a ayudarte, ¿no? Yo no sé si te ha pasado alguna vez que justo lo que vos necesitabas, eso llegó y vos dijiste, ¿y cómo esta persona sabía que yo necesitaba eso? Porque Dios la envió. Porque Dios envió ángeles para ministrarte. Y eso es lo que está pasando con la vida de esta mujer. Ahora, el profeta le dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió. La mujer le sigue diciendo, y Eliseo le pregunta, ¿no? ¿Qué tenés en casa? Ahora, yo digo, ¿qué habrá pensado la mujer? La mujer habrá pensado, ¿tengo joyas? No tengo joyas. ¿Dólares? No tengo dólares. Criptomoneda tampoco tengo. Cosa para vender tampoco tengo, porque evidentemente ella no tenía nada. Y ella dice, no tengo nada en casa, porque lo primero que nos surge en nuestra mente es cómo Dios va a solucionar las cosas con lo que yo tengo, con lo que podría tener y con lo que yo recurriría para pagar una deuda. ¿Con qué recurriría usted para pagar una deuda? Obviamente con dinero. La mujer le dice, yo no tengo nada de dinero, no tengo nada en mi casa. ¿Por qué? Porque la crisis tiende a producirte un bloqueo para no ver lo que tenés. La crisis te bloquea, no te deja ver lo que tenés. Y cuando nosotros estamos desesperados, nuestra visión se estrecha. Nosotros decimos que hay como esto es un término científico, como una visión de túnel, ¿no? Parece que no ves lo que hay a los costados, ves solamente en una sola dirección. Y esto es lo que le pasaba a la mujer. La mujer estaba teniendo una visión de túnel. Solamente estaba buscando, pensando si tenía joyas, si tenía dinero, si tenía algo de eso. ¿Por qué? Porque siempre buscamos en nuestros recursos para solucionar las crisis. Ahora, luego de eso, se ve que la mujer piensa y dice, excepto tengo un poco de aceite. Excepto tengo un poco de aceite. Hermanos, la crisis no nos deja ver lo que ve Dios, y sin Dios nos rendimos. Nos imaginamos, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿De qué manera voy a solucionar? Voy a buscar todas las formas que yo puedo tener para solucionar. Ahora, la Biblia dice, ella tenía un poco de aceite. Y esto lo que me muestra es que la solución para la deuda estaba en su casa. Ella tenía el aceite en su casa, lo tenía allí. Y gracias a lo que el profeta le pregunta, ella descubre
que en su casa estaba algo que podría ayudar. Ella no se imaginó en ese momento para qué, pero dijo, tengo un poco de aceite. Y hermanos, siempre, esto nos deja una enseñanza, siempre hay algo que Dios puede usar para sacarte de la crisis. Siempre en tu casa, siempre en tu dominio, en el lugar donde estás, Dios puede usar algo de eso para sacarte de la crisis. Tal vez vos no lo ves, tal vez yo no lo veo, pero Él sí lo ve. Y esto es lo que Dios le dice al profeta Eliseo y el profeta Eliseo le dice a ella. Y ella va, dice, tengo un poquito de aceite, nada más. Y miren lo que pasa ahora, y ahora viene tal vez lo tremendo de este milagro en ese tiempo de crisis. Eliseo entonces le ordenó, le dijo, le pidió, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieran llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Qué tremenda la imagen. Yo no sé si ustedes se imaginan, nosotros ya no usamos el aceite de esa manera, compramos en el supermercado siempre hay, ¿no? Pero Dios le dice a través del profeta a la mujer, andá y pedí vasijas, todas las vasijas que consigan, y ella lo hace. Ahora, yo no sé si en ese momento la mujer lo entendía, pero fue y obedeció y empezó a pedir las vasijas a todos sus vecinos. Y traen las vasijas, muchas vasijas, traen el aceite. Y allí es cuando Dios obra de la manera menos pensada. Dice la Biblia que ella empieza a verter el aceite, a poner el aceite en las tinajas. ¿Y qué pasaba? El aceite no se terminaba. Yo no sé cuánto era un poco de aceite, habrá sido 1 litro, no sé, no me imagino. Tal vez una pequeña vasija en la mano de ella. Y ella empezó a traer esas tinajas, esas vasijas grandes. Tampoco la Biblia dice cuánto, pero se ve que era mucho. Y ella empieza, ¿y qué pasaba? De esa pequeña vasija seguía saliendo aceite y llenaron una vasija, llenaron otra. Y así fueron llenando todas las vasijas que los vecinos le habían dado. ¿Y qué pasó? Dios, ¿qué hizo? Multiplicó el aceite. Dios multiplicó el aceite. Y hermanos, lo que nosotros vemos en esta palabra es que cada vez que obedecemos por fe, siempre hay bendición. Cada vez que usted y yo obedecemos